Ese. Ah, está grabando. Hola, hola, hola. Ahí sí me escuchan bien. Oye, Ofiri, si no te toca hablar, tío, ¿oíste? ¿Cómo? Nos vamos a turnar para hacerte las preguntas, Bueno, ¿oíste, Ana? ya está grabando eso. Ya Sí. después ustedes recortan ahí. Hable de Méndez. Bueno, listo. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el profesor Daladier Rangel, licenciado en matemáticas. En esta tarde nos va a aportar un poco acerca de su experiencia en el ámbito. Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y aquí dispuestos a colaborarles en lo que pueda. Profe, buenas tardes. Profesor José. Buenas tardes, Ofiri. Buenas tardes, Girley. Bueno, profe, quisiera que nos contestaras unas preguntas para enriquecer nuestro proceso pedagógico. Eh, Está bien. para usted, ¿cuál es la finalidad de la educación y qué características debe tener un especialista que educa? A ver, yo pienso que la finalidad de la educación, pues como su intención lo dice, es educar. Yo creería que educar a personas de manera integral. Cuando yo digo de manera integral, lo que quiero decir es que se fortalezca tanto la parte académica como la parte personal. Creería pues que una persona que se dedica a esto, a educar, debe también, digámoslo así, enseñar con el ejemplo, ser también una persona íntegra. Entonces, para mí, la finalidad de la educación es educar personas desde lo académico y también lo personal. Bueno, profe, muchas gracias por sus reflexiones. Vamos a continuar con la entrevista y quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que usted como docente profesional en área de matemáticas realiza al momento de planear una clase? Bueno, normalmente uno como docente lo que hace es primero asegurar conocimientos previos, pero como cuando se habla de la planeación como tal, digamos que cada institución educativa tiene unos formatos y allí establece unos pasos y unos requerimientos. Yo creería que lo más normal, lo más usual es iniciar, partir de los conocimientos previos que tiene el estudiante. Digamos que el maestro llega de una vez con un tema, con un conocimiento nuevo, con unas ideas nuevas. Muchas veces el estudiante se queda como bloqueado porque no sabe por dónde arrancar, cómo empezar, qué hacer y todo eso. Entonces, inicialmente, pues la sugerencia es primero iniciar pues con los conocimientos básicos, lo básico que se necesita para lo que se va a trabajar, lo que se va a abordar. Luego diríamos que las actividades que corresponden con el tema. Algunos hacen ejercicios, otros hacen contraste de conceptos, otros indagan. Y finalmente, pues verificamos cómo nos fue en la clase. Pueden ser preguntas lanzadas al azar, puede ser una evaluación que no necesariamente conlleva una nota, pero que sí muestre qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se aprendió, qué fue lo que se desarrolló en la práctica como tal, en el aula de clase. Sí, señor. Bueno, profe, me parece muy bueno lo que usted está diciendo, su quehacer pedagógico desde el área de matemáticas. Pero también me gustaría que me dijera qué importancia tiene la didáctica en el proceso
de innovación, especialmente en esa área que usted maneja, matemática? Bueno, la didáctica es importante, digamos, porque son las herramientas teóricas que, pues, que nos enseñan de qué manera podemos nosotros llevar el conocimiento. Cuando nosotros hablamos del proceso de innovación, efectivamente, pues en la actualidad hay mucha, digamos, intervención tecnológica en el aula de clase. Y la idea es que el profe, con esa intervención tecnológica, pueda reconocer herramientas y recursos que sirvan para llevar el aula de clase. Entonces, desde la didáctica es cómo eso, que es nuevo y que posiblemente esté afectando de buena manera o de mala manera, digámoslo así, el quehacer de los estudiantes, cómo eso lo puedo yo volver a favor. Eso es lo que te enseña la didáctica. O sea, ser una persona reflexiva para que tú puedas emplear lo que hay en el momento a favor del aula de clase. Yo recuerdo hace muchos años, por allá en el 90, en el 95 más o menos, en las aulas de clase utilizábamos, o los docentes en aquella época, mis profes de universidad, los profes del colegio, usaban lo que era el acetato. Yo no sé si ustedes lo recuerdan también o vivieron esa experiencia. El acetato, un aparato pues que uno le colocaba digamos unas transparencias y ahí proyectaba en la pared lo que uno quería proyectar. Ya en la actualidad no. En la actualidad están los videobeam. Ya la mayoría de las aulas de clase tienen televisores. Ustedes fíjense que de una u otra manera la tecnología ha ido innovando lo que se desarrolla en el aula de clase. Y efectivamente en las redes, en el internet se consiguen muchas cosas que pueden servirnos en favor de lo que se desarrolla en el aula de clase. Bueno, profe, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿A partir de qué momento usted como docente profesional en el área de matemáticas diseña su planeación para generar el proceso de mejoramiento en las clases? Bueno, inicialmente pues a nosotros, digamos, en las instituciones educativas nos dan lo que nosotros llamamos la carga académica, ¿cierto? Y con la carga académica pues ahí nos programamos. Uno desarrolla una planeación, aunque no se desarrolle plenamente. Bien, entonces tenemos digamos, un conjunto de temas, de conceptos, de competencias que nos la dirige el Ministerio de Educación Nacional, y a partir de allí es que nosotros desarrollamos la planeación. Claro está, hay que tener en cuenta también el estudiante, porque no todos los estudiantes desarrollan de la misma manera. Unos tienen más habilidades que otros, por así decirlo, en cuanto a las matemáticas, otros en el lenguaje, otros en la lectura y así. Pero lo que uno hace normalmente es, digamos, partir de lo que hay en el aula de clase, de lo que se tiene, y a partir de allí, pues programar. No digamos que vamos a programar particularmente a cada estudiante una guía no, digamos que se hace algo general y a partir de allí ya uno comienza a descifrar, bueno, fulanito tiene dificultades en tal cosa, entonces lo ponemos a trabajar con este otro estudiante que de pronto le pueda ayudar. Eso es una manera pues como de uno ir organizando sus clases y para que los muchachos vayan avanzando, digamos que a la par. Otros pues obviamente irán más adelantados, unos más atrasados, pero en general es eso. En general uno tiene en cuenta los lineamientos curriculares, los estándares de competencia que ya están estipulados, el proyecto educativo institucional, y a partir de allí uno comienza a desarrollar pues lo que se debe desarrollar en el aula de clase. Profe, muy buenas sus apreciaciones, pero me gustaría que me dijera si usted considera que el método dialéctico como el método didáctico ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el docente y el estudiante. El método dialéctico y el método didáctico. Hace rato no escuchaba eso. Pero digamos que, pues
pensando en la dialéctica, pues tuve como la oportunidad de hacer unas pequeñas consultas antes de la entrevista, porque la verdad no lo recordaba en el momento. Pero cuando se habla del método dialéctico, se habla como de la confrontación de ideas. Eso es importante, sobre todo en las ciencias, confrontación de ideas. Igual se puede desarrollar en las matemáticas cuando se habla de la competencia de proponer y ejecutar, proponer y resolver. Cuando el estudiante, por ejemplo, plantea una situación, o sea, uno le plantea una situación y ellos proponen estrategias para resolver. Entonces, cuando eso se da, otros estudiantes pueden tener la oportunidad de refutar, confrontar o apoyar. Entonces, ahí podríamos estar usando el método dialéctico, en el sentido en que se hace una reflexión frente a lo que se está realizando. Y efectivamente eso está apoyado desde la didáctica, porque la didáctica es la estrategia como tal, digámoslo así. Y puede estar apoyado desde la innovación, desde materiales tangibles, materiales intangibles. Y en general, pues, yo creería que las dos se complementan. Bueno, profe, entonces continuamos. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que la didáctica ha revolucionado la pedagogía tradicional? Sí, creo que la didáctica ha revolucionado la pedagogía tradicional. Yo creería que la didáctica, desde la parte teórica, ayuda, incentiva a que el maestro reflexione, reflexione frente a lo que hay que hacer. Desde este punto de vista, el maestro, con lo que hay, con las nuevas tecnologías, es el que debe empezar a replantearse las prácticas de aula. Yo creería que todavía lo tradicional no se ha alejado del todo, no se ha quitado del todo de las aulas de clase. Y creería también que no es necesario quitarla. Yo creería que es necesario replantear las formas en que se hace. Como digamos que en la actualidad tenemos muchas herramientas tecnológicas y desde la tecnología podemos encontrar recursos como las aplicaciones, graficación en la web, que no es lo mismo que hacerlo a mano o que traerla ya diseñada. El estudiante puede interactuar con eso, hay simuladores también. Entonces, desde este punto de vista, la forma en que el maestro se visiona, la forma de enseñar, es lo que puede revolucionar los métodos de enseñanza. Profe Daladier, usted sabe que estamos en la generación del siglo XXI y los chicos están rodeados por las nuevas tecnologías, como redes sociales, televisiones, el celular, y esto ha implicado que genera un bajo rendimiento académico por su uso excesivo. ¿Cree usted que esta generación no se deja afectar negativamente por la tecnología? Y en cambio, ¿cómo cree usted que lograría un máximo aprovechamiento tecnológico para incluirlo dentro de su plan de estudio que está desarrollando en un aula? Bueno, yo creería que la pregunta tiene una afirmación, digamos que gruesa, por así decirlo, porque está diciendo que por culpa de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la televisión, es que hay bajo rendimiento. Yo creería que no es eso. Yo creería que es más bien, digamos, falta de interés por un lado y de pronto la necesidad también, lo que genera de pronto una, digamos, problemas en las cuestiones académicas. Porque es que incluso antes de que existiera este boom de las nuevas tecnologías, pues había también bajo rendimiento académico. Entonces no podemos atribuirle, digámoslo así, el bajo rendimiento académico a las redes sociales, a la tecnología y todo eso. ¿Afecta? Sí, sí afecta. La pregunta es, ¿cómo nosotros como docentes, y ustedes también docentes en formación, podemos emplear lo que hay en la actualidad? Ese montón de cuestiones tecnológicas que impactan en el aula de clase, ¿cómo las podemos emplear a favor de los estudiantes? Por ejemplo, fíjense que
digamos, en la práctica que tuve hoy, estudiantes con el teléfono a la mano. Entonces, se suponía que debíamos tener una copia para trabajar en clase hoy, así en modo alternancia. Unos estudiantes la tenían, otros no. Al preguntarle, no, profe, lo que pasa es que no tengo la copia. Y le dije, ¿tienes teléfono? Sí, sí tengo teléfono. Bueno, entonces tómele una foto y comience a trabajar a partir de ella. Entonces, fíjense, lo malo es el teléfono, lo malo es el medio tecnológico. Yo creería que lo malo ahí es el uso que se le da. Y nosotros como docentes tendremos que empezar a orientar el uso adecuado y el uso correcto de esos medios tecnológicos. Entonces, yo creería que lo que se plantee, ojalá en lo posible, estén vinculados el teléfono, que tanto llevan los estudiantes a clase, y no verlo como el diablo de la clase, sino más bien una herramienta a favor. En el teléfono se pueden descargar aplicaciones para realizar gráficas. Está la calculadora, se puede descargar la calculadora científica. Se pueden hacer muchas cosas con eso. Entonces, ¿por qué no usarlo a favor? Entonces, no verlo como el diablo, como lo culpable que va a hacer que los estudiantes pierdan. No, es también enseñarle al estudiante a que a eso hay que darle un uso racional, hay que darle un uso correcto. Yo creería que eso creería yo aquí, pensando entre otras cosas, es mucho más importante que el conocimiento como tal. Porque el estudiante se aprende a autorregular, el estudiante aprende a vivir en sociedad, el estudiante aprende a tener, digamos que, importancia sobre lo que hay que hacer. Eso le enseña a resolver problemas. Esa es la forma en que el docente aprende y le enseña a los estudiantes a usar ese tipo de recursos en el aula de clase. Pues esa es mi manera, pues, como de ver las cosas. No sé si de pronto estarán de acuerdo. Porque por ahí la otra vez había un senador en Colombia sacando un proyecto de ley para quitar los teléfonos del aula de clase. Yo creo que eso sería un pensamiento muy digamos, atrasado, diría yo. Pues es innegable que la tecnología está afectando las cuestiones académicas y la escuela, entonces aprovecharlas a nuestro favor. Bueno, profesor Javier, escuchando sus reflexiones, me permite hacerle la siguiente pregunta. Usted como docente, ya pues con alto recorrido en cuanto al campo educativo, es conocedor de la relación que hay entre el estudiante y la escuela. Entonces, ¿cómo usted aplica la relación entre el docente y el estudiante? Bueno, en mi práctica, pues yo trato en lo posible de no ser ese docente cortante, de no ser ese docente impositivo. Yo creería que ya el estudiante trae suficiente miedo en sus experiencias que ha tenido antes como para encontrarse a otro que lo va a terminar de hundir, por así decirlo. Al estudiante hay que darle la confianza de que se equivoque, de que aprenda de lo que no sabe, de que sepa que si se equivoca no va a tener un regaño, sino más bien va a tener una oportunidad de aprender. Entonces, en ese sentido, yo creo que mis estudiantes no podían hablar mal de mí en esa parte. Ahí sí, conciliador, digamos que dador de oportunidad, por así decirlo. Siempre dispuesto a la ayuda, siempre dispuesto a que el estudiante aprenda como tal, porque esa es a fin de cuentas la intención, la idea del acto formativo. No que el estudiante le coja miedo, le coja pereza a la matemática, le coja miedo a la escuela y que al final deserte. No, sino que de pronto de manera consciente empieza a darse cuenta que equivocándose también se aprende. Es que la persona que inventó, por decirlo así, el bombillo, no lo hizo la primera, se equivocó por ahí 1000 o 2000 veces para aprender a hacerlo, hasta que lo hizo bien. Y ya de ahí en adelante supo 2000 maneras de no hacerlo, de cómo no hacerlo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues yo considero que tendríamos que migrar los que somos, los que no son, los que son así como impositivos, migrar a otra forma de ver el acto educativo. No estoy diciendo que hay que regalarles, no. Lo que estoy diciendo es que ellos también tienen que tener la oportunidad de aprender desde los errores.
Importante todo lo que usted ha dicho, profe. Pero también me gustaría que me dijera un poco de cómo hace usted para moldear ese aprendizaje a la personalidad de cada estudiante. Eso es bastante complejo porque imagínense que, digamos, en un salón de clase hay 40 estudiantes, son 40 personalidades diferentes. Como te dije ahorita, pues uno tradicionalmente lo que hace en la escuela es, digamos que trabajar en forma general. Y a partir de allí, pues ya uno empieza a, digamos, a trabajar en equipo, a reorganizar. En la actualidad tengo un niño, digamos, está en grado 10º, con dificultades de aprendizaje, anda en silla de ruedas, dificultades para el habla, dificultades motrices. Yo, como docente de aula, digamos que tradicional, para mí eso es un reto. Para esa personalidad, o sea, me tiene pensando todos los días qué hacer con él. En el momento lo que estoy tratando de hacer es que trabajen en compañía, que trabajen en equipo con él por las discapacidades, por las dificultades que tiene. Pero es un asunto complejo porque implicaría, digamos que clases personalizadas. Y si se habla pues de tiempo, entonces digamos que para cumplir con los compromisos en cuanto a competencias, componentes y todo ese montón de cosas que exige el ministerio, no nos daría. Yo lo que normalmente hago es lo que les acabo de comentar. El trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo es lo que me ayuda porque digamos que el que tiene baja rendimiento académico lo puedo poner a trabajar con otro. O de pronto reconociendo las dificultades que alguno tiene, entonces ya se puede planear algo diferente. Pero en la clase como tal es complejo manejar personalidad por personalidad. Para empezar que son como 40 estudiantes, son 40 personalidades diferentes. Es bastante complejo. Bueno, profe, entonces, continuando, usted sabe que la situación social de Colombia, no digo económica, de todo el mundo, en cuanto a los estragos que ha causado la pandemia, que llevamos para un año, de que se está presentando. ¿Cree usted que la educación que los niños reciben o que los estudiantes reciben en las escuelas llena los requisitos para que ellos se preparen y puedan enfrentarse con éxito en la vida en cuanto al contexto social, académico y moral? Yo creería que la manera en que en la actualidad, en emergencia sanitaria, se está manejando la educación, sin temor a equivocarme, yo creería que es insuficiente por varias razones. Digamos, el estudiante, si bien se acostumbra a cualquier modelo que se le plantee, digamos, todavía falta un poco de madurez mental para entender lo que significa estudiar. En la actualidad ellos tratan como de cumplir y para cumplir pues copian y pegan, mandan a realizar los trabajos solo por cumplir, sin darse cuenta el trasfondo que hay en su propia educación. Entonces, viéndolo de esa manera, pues yo creería que es insuficiente. Ya ahora estamos empezando con el asunto de la alternancia. De pronto podemos empezar a enderezar el camino. Sobre todo desde la parte académica, y a ellos les hace falta mucho las relaciones sociales, encontrarse con el amigo, echar cuentos, estar al día en todo, eso es importante. Entonces yo creo que pues ya estando en modo alternancia podemos empezar a enderezarle el camino a la educación. Eso por un lado, y por otro lado pues el docente yo creo que se siente bastante fatigado con la manera de atender desde la virtualidad. Es que ha sido un golpe muy fuerte tanto para el estudiante como para el docente. Mucha gente por ahí uno le escucha diciendo que el docente no trabaja, pero es que resulta que ahora en el asunto de la virtualidad se trabaja mucho más, porque es que hay que estar atento, pendiente,
ya no es en forma general, sino particular de cada estudiante que le habla a uno por el WhatsApp, por las redes sociales, por el correo electrónico. Entonces, eso también genera una carga, digamos, de estrés que no es favorable para ninguno. Considero que menos mal ahora que estamos ya en el modo alternancia, estamos recobrando el camino. Poco a poco, pero ahí vamos. Profe, me parece que el tema en cuanto a los muchachos en la escuela ahora por la alternancia, sí, siempre se le dificulta, pero a mí me gustaría que me contestara la pregunta y me dijera si usted aplica una metodología diferente que le permita que los estudiantes capten un profundo significado a lo que usted particularmente enseña en la materia de matemáticas. Es que el asunto del aprendizaje es complejo, porque digamos que el docente siempre está convencido que la estrategia y lo que lleva preparado para el estudiante es lo acorde para que el estudiante aprenda. Pero resulta que el aprendizaje es propio del estudiante. En ocasiones uno enseña y el estudiante aprende. A veces ni enseña y el estudiante aprende. Enseñar con significado. Yo creería, de nuevo le repito, que depende de la necesidad del estudiante. Es decir, si el estudiante ve necesario aprender lo que se le está enseñando, va a tener significado. De lo contrario, será cualquier cosa más en su vida. Yo creería que partiría pues de ahí de la necesidad del estudiante, lo que él considere necesario para continuar, para aprender, para su proyecto de vida, independientemente de la metodología que se aplique. Yo recuerdo que, digamos, ahora en virtualidad, estuve aplicando en la física, pues, unos simuladores muy chéveres, muy interesantes, una cosa que yo la veía bien bacana, bien chévere. Pero, ¿qué tanto significado habrá tenido para el estudiante? Entonces, eso es cuestión de cada uno. O sea, no, yo creería que sería importante, pero el significado se lo dan ellos mismos. Desde ese punto de vista es partiendo de la necesidad de ellos. Tal vez alguno que quisiera de pronto aprender a estudiar en ingeniería le habrá visto algo de significado, pero de pronto el que no quiere ni siquiera estudiar nada, pues no importa. Pues eso es lo que yo pienso, a fin de cuentas. No sé, y ahí ustedes me dirán si les parece, digamos, razonable o no. Pero bueno, ahí se las dejo. Bueno, profe, cuando usted diseña una evaluación para los estudiantes, usted la realiza de tal manera que los estudiantes, de tal manera que usted determine si los estudiantes aprendieron o no aprendieron en un corto tiempo. Bueno, yo creería que yo casi no hago evaluaciones, porque, pues para mí, la evaluación es una forma de presión. Digamos que una forma de presión para que el estudiante diga, ay, tengo que estudiar porque hay evaluación. Yo creería que casi no las hago. Lo que yo generalmente hago es un proceso de seguimiento. Digamos, en el aula de clase, de acuerdo pues a lo que se ha nombrado ahorita, uno realiza explicaciones, los estudiantes realizan consultas, hay participaciones. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso antes de llegar, digámoslo así, a una fecha de evaluación, uno se ha dado cuenta del estudiante que ha estado interesado en un tema o interesado en la asignatura, en el área. Y ahí puede hacer, digamos, que una valoración un poco más integral. Porque puede ser que se planee una evaluación, se haga una evaluación y ese estudiante que fue interesado, que hizo consultas, que averiguó, que preguntó, no le vaya bien. Entonces yo creería que realizar todo ese esfuerzo para que al final una evaluación diga si gana o pierde,
yo creería que sería como incoherente desde lo que se está planeando ahora en educación. Yo digo que la evaluación tiene que ser un proceso, no que un solo día defina pues de lo que es el estudiante. Yo veo la evaluación como una forma de presionar al estudiante para que estudie. Porque al final, pensando como piensa el estudiante, él dice, pues hoy lo que importa es la nota, entonces yo tengo que estudiar hoy para decir tal cosa. ¿Sí? Entonces, yo creería que una evaluación no es que diga mucho, pero sí ayuda al menos a meterle presión al estudiante para que se motive y diga, bueno, tengo que estudiar. Bueno, profe, entonces, como usted dice que los estudiantes van a la escuela a ganar y no a perder, sí, entonces, ¿qué acciones aplica usted para que aquellos estudiantes que tuvieron dificultades para alcanzar los propósitos del aprendizaje? Bueno, las instituciones normalmente tienen ya diseñado lo que le llaman los planes de recuperación. Es decir, está programado en el cronograma académico espacios y momentos en que los estudiantes que han tenido alguna dificultad puedan, digamos que hacer procesos de recuperación, puedan hacer procesos de habilitación, como le llaman, por así decirlo. Entonces, digamos, el estudiante le fue mal en una primera nota, no esperaríamos por allá a la fecha. Como yo le vengo diciendo, es el proceso. Generalmente, bueno, trata de hacer la consulta ahora, participa, pregunta. Estoy disponible en la jornada académica, entonces cualquier cosa, usted pregunta, yo le ayudo, aquí mira esto, ayúdele a aquel fulanito. Es un proceso, no es solamente el punto de la evaluación y ya. No, no es solamente eso. Yo creo que la educación es un poco más que una simple evaluación. Efectivamente, hay estudiantes que no les va muy bien. Eso no quiere decir que no van a servir para nada en la vida. Yo creería que no es bueno en matemática, pero será bueno en lenguaje, o tal vez en religión, o tal vez para otra cosa. Precisamente esa diversidad de ser bueno en una cosa y bueno en otras es lo que hace que el mundo siga adelante. Porque si todos fuéramos buenos para una sola cosa, entonces las demás profesiones no servirían, pues no seguirían adelante, por así decirlo. No es que no sirvan, no sigan adelante. Entonces cada quien tiene sus propias habilidades y se debe explorar a partir de esas habilidades. Efectivamente, eso no quiere decir que el que es muy malo en matemática ya se le regaló el año o se le regaló la nota. No, viéndolo de la manera en que yo lo planteo, puede ser muy malo por así decirlo, pues como uno tradicional o vulgarmente lo dice. Pero si desde mi punto de vista ha hecho todo el esfuerzo requerido, suficiente y necesario para ser merecedor, aunque no le dé la nota, yo particularmente le asigno su nota, que la merece, se la ganó. Solo que efectivamente no es bueno para eso, tendrá otras habilidades. Simplemente es eso. Profe, para finalizar esta entrevista, me gustaría que usted me dijera si está usted de acuerdo con que el estudiante se prepare desde la escuela para la vida, pero que no se aplique el mismo esfuerzo en enseñarle los valores. Bueno, en estos días yo he estado como haciendo unos pequeños escritos por ahí, reflexionando un poco en cuanto a la necesidad de modificar la forma en que se ve el sistema educativo. Yo creería pues que hay que empezar a fortalecer o a fomentar lo que se llama una educación emocional. Porque de hecho el sistema educativo está fortalecido en cuanto al académico. Fíjense, las pruebas saber te dan un valor numérico de lo que es la escuela, de lo que es el estudiante,
Es decir, están valorando más la parte académica que la parte personal e integral. Es allí donde encontramos nosotros estudiantes que tienen dificultades para manejar, digamos, sus emociones. Encuentra el estudiante que le gusta pelear en el colegio porque no es capaz de controlar la ira. Tenemos estudiantes que desertan porque no aguantan la presión, digámoslo así, en el aula de clase o en el colegio, o porque lo miran feo, o porque lo miran bonito. Sí, entonces tenemos un montón de situaciones que resultan de fortalecer o valorar más la parte académica que la parte integral. Entonces, yo creo que hay que empezar a fortalecer también, digámoslo así, una educación emocional. Creo que por ahí hay un documento que se llama Habilidades para la vida. Habilidades para la vida. Y ahí está contemplado lo emocional, lo académico y lo social. Entonces, partiendo de ahí, pues yo creo que se puede fortalecer un poco más el sistema educativo. Profe, estamos agradecidos con su participación y de tal manera también que fue muy importante porque está enriqueciendo nuestro proceso formativo. Le damos muchas gracias por sacarnos el tiempito. Bien, bien. Bueno, Ahí espero que esté muy bien. que por lo menos las reflexiones les haya servido de algo, les haya ayudado en algo. Dime, Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por su apoyo, por su dedicación. Y ahí lo tenemos en cuenta. bien.